El libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mí como pecador. Os digo, este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cierren sus ojos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y colocarla en sus manos. Padre, que estás en los cielos, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento te pido, Dios, que tu palabra pueda, Señor, hablarnos de una manera, Padre, que pongamos en práctica, Señor, esta enseñanza que tú tienes preparada para mí, para mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que quites de nosotros, Señor, cualquier distracción, Señor, que quiera venir a entorpecer, Señor, este mensaje, Padre. Te pedimos, Señor, que tu presencia, Padre, nos inunde, Padre, de esta belleza, de esta bendición, de esta palabra que nos da Jesús, Señor, y que nos enseña, Padre, a ser personas, Señor, que tengamos un corazón humilde, un corazón que reconozcamos que delante de Dios no somos nada, que somos pecadores, que en nuestros corazones no hay orgullo, no está el exaltarnos porque ya conocemos la palabra y menospreciar al hermano. Que tu presencia, Señor, nos enseñe a orar correctamente, Señor. Bendito eres, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que esta parábola, Padre, tú en cada parábola, Señor, que nos has enseñado, Padre, es una práctica de nuestra manera de vivir en nuestra tierra, Señor. Que cada parábola, Señor, es una muestra de ese amor que nos tiene, Señor Jesús, en la cual sabemos que si las ponemos por obra, Señor, los más beneficiados seremos nosotros, los hijos de Dios, porque sabemos que en la palabra de Dios, Padre, hay una riqueza, Señor, espiritual, una riqueza, Señor, que es como un tesoro que cada creyente atesora y lo pone por obra, bendito Rey. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y todas palabras de hombre, sabiduría humana, quítala de mi vida, Señor, que no sea sino tu palabra siendo exaltada, Señor, y que esta palabra llegue en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, te damos a ti toda la gloria, todo el honor, todo lo que eres, Señor. Para nosotros eres grande, maravilloso, y exaltamos tu nombre, que sobre todo nombre. Te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, esta parábola es la continuación de la parábola que habla Jesús acerca de la viuda y el juez injusto. Y vemos cómo estas dos parábolas siempre nos van a llevar a un objetivo principal, que es el tener el deseo de mantener la oración firme, sin cesar, constantes, y también evitando malas prácticas que a veces por desconocimiento mismo de la palabra a veces actuamos sin medir las cosas, pero para eso está la Escritura, para eso está la palabra de Dios, que es la que nos va guiando en nuestra manera de vivir. Bueno, la parábola de esta noche obviamente tiene por nombre el fariseo y el publicano.
Vamos a hablar de dos hombres judíos. Uno es un hombre bastante religioso. Sabemos que los fariseos son personas que tienen arraigado la Torá, la ley de Moisés, y que por su orgullo y en su corazón siempre tienen ese dedo de señalar y de acusar, y que ellos son los santos y que los demás son los perdidos y pecadores. Y esa es la actitud siempre que reprochaba Jesús cuando los exhortaba a toda hora por su corazón orgulloso. Y tenemos a un hombre publicano. Sabemos que los hombres publicanos son hombres judíos, son hombres romanos, muchos de ellos son romanos, recaudadores de impuestos, pero hay judíos que también le recaudaban los impuestos a Roma, y estos judíos eran muy mal vistos dentro de la misma comunidad judía, porque ellos decían que ellos le rendían pleitesía al imperio romano. Entonces eran personas desechadas por los judíos, por los mismos judíos. Así que esta parábola nos enseña de que realmente hay dos actitudes que Jesús nos muestra en esta parábola. Y vamos a detallar cómo Dios muestra una manera correcta al orar y una manera cómo debemos de evitar de que nuestras oraciones lleguen como un fariseo estaba haciendo. Es decir, Jesús lo que nos está diciendo en esta noche es que nosotros como cristianos, como creyentes, no podemos saber que si sabemos las escrituras, estamos con nuestro Dios, que nosotros tenemos la palabra, la ponemos por obra. Pongamos a la persona que no conoce de Jesús de pronto a menospreciarla, como pasó con este fariseo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Dios? Dios nos enseña que el publicano tiene una actitud de sencillez, tiene una actitud de reconocer que delante de Dios él es un pecador. Pero me llama mucho la atención la forma como el fariseo oraba. Dice la escritura que él decía que él era justo, que él era bueno, que confiaba que él hacía todo lo correcto. Y delante de Dios decía que al publicano no le hacía Dios caso, porque él no era de la misma religión o de la misma costumbres que el fariseo, y la única manera de decir es que a él Dios no le escucha la oración, porque él es un publicano pecador. El único que va a escuchar Dios en la oración es a mí, que yo sí guardo la palabra, que si yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces, y bueno, Dios a mí sí me va a escuchar. Pero ¿sabes una cosa? Lo que está diciendo la palabra de Dios es que lo primero que uno tiene que hacer delante de Dios es despojarse de todo. Es decir, cuando llegamos delante de Dios, no podemos llegar a una actitud de oración diciendo: Dios, a veces yo lo hago muchas veces, y el Espíritu Santo a veces me corrige y me dice: Jefferson, esa no es la manera como quiero que tú ores. Esa no es la manera correcta como quiero que vengas a mi presencia. Porque anteriormente lo que hacíamos como el fariseo era: Señor, te doy gracias, bendice a mi familia, bendice mi vida, bendice mis negocios, bendice, mejor dicho, todo era para mí en una oración egoísta, en una oración como el fariseo que acabamos de ver, que él oraba en sí mismo y decía: es que yo soy bueno, yo soy justo, yo diezmo, yo ayuno. Pero esa no es la oración que realmente nuestro Padre quiere que cada uno de sus hijos haga, porque como bien saben, los fariseos siempre hacían que las cosas de apariencia, de mostrar una apariencia de piedad, de justicia, de bondad, pero por dentro sus corazones eran orgullosos completamente y alejados de Dios completamente. Entonces, el cristiano debe tomar una actitud en la cual nosotros no podemos reflejar esa apariencia externa de que sabemos la Biblia de pe a pa, que oramos, que intercedemos. No, Dios nos llama con un corazón sensible a que si nosotros vamos a la presencia de Dios, actuemos
de la manera como reconoció el publicano delante de Dios, que él decía, yo soy un pecador, yo merezco la misericordia de Dios. Por eso es importante mirar varios aspectos. Número uno, Dios no le agrada el corazón altivo. Si nos vamos al versículo 9, mira cómo comienza Jesús en la parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Entonces Jesús dijo, vamos a hablar de esta parábola. Es decir, Dios nos manda a nosotros como cristianos a no actuar como el fariseo. Y nos dice, este es lo que yo quiero que ustedes practiquen en la vida cotidiana. De despojarse de todo orgullo, de toda vanagloria, de esas actitudes arrogantes que muchas veces el ser humano, si no ora y si no le entrega ese pecado o no le entregas esa carga al Señor, entonces va a haber esa carne que quiere siempre mirarse y exaltarse y decir que yo soy bueno, pero esa no es la actitud correcta. El fariseo, ¿qué vemos en el fariseo? Número uno, un corazón altivo. Número dos, un corazón orgulloso. Número tres, no es la forma correcta de cómo uno debe dirigirse al Padre cuando uno ora. Y eso hace que Dios, cuando se elevan esas oraciones, lo tiene como estorbo, como que en el trono de su gracia, en el trono celestial, dice, no, esa no es la oración que yo anhelo que mis hijos me hagan. Y por el contrario, ¿qué vemos en el publicano? Número uno, una actitud de reconocer que somos pecadores delante de Dios. Número dos, un corazón que se rinde delante de Dios. Número tres, que siempre desea el perdón de Dios. Entonces, ahí está el contraste. En el versículo 11 y 12, vámonos al versículo 11 y 12, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, señalando, injustos, señalando, somos adúlteros, señalando, ni aún como este publicano. Es decir, nosotros estamos llamados a interceder y a clamar por aquellos ladrones, por aquellos injustos, por aquellos adúlteros, por aquellas personas que están en el pecado. Dios desea que nosotros como iglesia desarrollemos en nuestras oraciones una compasión por los perdidos, de tal manera que nosotros en cada oración que le vemos al Señor, nosotros debemos de decirle a Dios, Señor, te ponemos en tus manos las personas que en este momento no te conocen, las personas que en este momento están en el lodo del pecado, las personas que en este momento están robando, están matando, están encochinados en el pecado. Es como decir, Señor, Padre, cada vez yo me doy cuenta, Señor, que las personas que están afuera y que no te conocen necesitan ser atraídas por el Señor a causa de nuestras oraciones. Y lo que Dios desea con cada uno de los miembros de la piedra angular es que seamos personas que tengamos un corazón sensible y compasivo frente a todas las personas que están alrededor, que no conocen de Jesús. Y esa es la manera como Dios empieza a decir, aquí hay personas que realmente entienden cuál es el propósito al cual yo los he llamado. Ya las personas acá saben que nosotros, Dios sabe de qué necesidades tenemos. Cuando nosotros oramos, todas nuestras oraciones, el Señor ya sabe nuestras actitudes, sabe lo que vamos a pedirle, sabe qué vamos a interceder. Pero a nuestro Dios, lo que más le agrada es que la iglesia, cada miembro de la iglesia, venga con un corazón, primeramente como el corazón del publicano,
Venir delante de Él con un corazón sincero. Si estamos en luchas, si estamos en crisis, si estamos en una pelea contra la carne, contra el mundo, contra Satanás, llegar a los pies de Cristo, decirle al Señor y rendirnos delante de Él y decirle, Señor, de verdad que yo necesito de ti, necesito de tu presencia. Entonces, hermanos, aquí lo que Dios desea con la actitud de estos dos hombres es que cada día más le pidamos al Espíritu Santo que nos coloque a nosotros un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Que todos los días de nuestras vidas podamos decirle a nuestro Señor que Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos que empezar a analizar en qué estado nos encontramos. Yo con esto no quiero decirles, mis hermanos, que es que cada uno de ustedes actúan como fariseos, no, porque gracias a su misericordia y gracias a la palabra de Dios que ha sido fundamentada en la piedra angular, gracias a Dios, el Señor nos ha librado y nos ha quitado de esas malas conductas, de esos pecados irreprochables. ¿Cuál es el llamado de esta noche para cada uno de nosotros? Que nosotros empecemos a despertar, avivar ese deseo por interceder por las almas que se pierden a diario y que no conocen de Cristo. Que el Espíritu Santo coloque en nosotros ese deseo de poder decirle a Dios que nosotros estamos aquí pidiéndole su dirección para que avive el fuego de cada uno de mis hermanos y que podamos ser constantes a la hora de orar. Así que, iglesia, vámonos al versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. O sea, es una manera como el publicano dice, Señor, de verdad que yo soy un indigno delante de ti y mi pecado no me deja acercarme a ti. Eso era lo que el publicano le estaba diciéndole en medio de su oración al Señor. Mientras vemos el contraste del fariseo orgulloso, altivo, que siempre se vanagloria por las obras que él hace y que él demuestra que él tiene una apariencia de piedad y menospreciando. Es que, mis hermanos, aquí en esta parábola Jesucristo resalta la palabra menosprecio. Mientras él se declaraba justo, él menospreciaba al fariseo. Entonces, mis hermanos, a veces cuando nosotros oramos y no intercedemos por las almas que se pierden en el mundo, es como si estuviéramos también actuando de esa misma manera, menospreciando que no me importa aquella persona que en este momento está metido en la droga, que está en un problema familiar, en una crisis económica, que está enfermo de salud. A mí, mientras me vaya bien, mientras yo esté cómodo como estoy, mientras yo esté en el servicio, mientras yo esté ayunando, mientras yo haga lo correcto, yo puedo decir que yo estoy bien con el Señor. Y sí, puedes estar bien con el Señor, pero el Señor nos demanda a su iglesia decirle, no, es que ya nosotros como iglesia no solo nos debemos conformar simplemente con estar bien con el Señor y con los hermanos y agradar a Dios, porque ese es el fin que nosotros hemos sido llamados. Pero hay algo que también Dios nos llama a su iglesia, y es que, mis hermanos, no menospreciemos al mundo. El mundo obviamente necesita de Cristo. En este momento los homosexuales necesitan de Cristo, las prostitutas necesitan de Cristo, los ladrones necesitan de Cristo, las personas que están en las cárceles necesitan de Cristo, las personas que están en una UCI, en una clínica, enfermos, ellos necesitan de Cristo. Iglesia, es importante para todos los que hemos estado haciendo a cabalidad el ayuno día tras día. El día de ayer estábamos clamando para que el Espíritu Santo colocara y avivara el fuego en cada hermano, en cada uno de nosotros. Señor, nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, aviva el fuego. Pero ¿cómo vamos a avivar el fuego si no vamos a orar a la clínica, si no vamos a orar a los hospitales, si no vamos a orar a las cárceles, si no vamos a interceder por los hermanos que necesitan oración? Yo le doy gracias a Dios por
porque el grupo de intercesores que estamos orando, estos son los que tienen corona delante de Dios. Son personas, pero Dios no quiere que ellos se lleven las coronas. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros podamos participar de esa bendición de poder ser esas personas que nos condolemos por las personas que están allá afuera perdiéndose sin Cristo. Entonces, iglesia, este mensaje me llenaba mucho mi corazón porque precisamente era lo que le estábamos pidiendo. Yo personalmente es lo que yo le estoy pidiendo al Señor, que me saque de la comodidad, que me saque de donde yo estoy, que me ayude a administrar el tiempo, que yo pueda rendir mi vida delante del Señor y poner en práctica las cosas que el Señor poquito, mucho me ha dado al servicio de Él. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que cada miembro de la piedra angular podamos desarrollar esa compasión por los perdidos. Y esa es la manera como Dios está llamando a su iglesia, no tomando la actitud del fariseo, porque lo único que quiere el fariseo es cumplir con un requisito. El fariseo, si tú miras la escritura, todo lo que están hablando desde el versículo 11 hasta el versículo 12, está hablando de pura obra, nada más. Yo quiero solamente hacer obras, pero para mí, cumpliendo una religión en la cual Cristo lo que demanda de su iglesia es que nosotros pongamos por obra lo que Cristo nos ha dado en práctica, mis hermanos. Así que vamos al versículo 14. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que quien, que el fariseo. ¿Por qué? Dice Jesús, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será exaltado. Jesucristo, con esta parábola, lo que nos quiere enseñar es que nosotros, como le decía al inicio, debemos llegar al trono de la gracia, a la presencia de Dios, primeramente con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitamos de Dios, reconociendo que somos pecadores delante de Dios, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que tenemos errores, tenemos falencias, que somos carne, que somos frágiles, pero cuando venimos a su presencia, inmediatamente el Espíritu Santo, el Espíritu que nos consuela, el Espíritu que nos fortalece, es el que nos levanta. Y ahí dice la Escritura, el que se humilla será exaltado por el Señor. ¿Qué quiere decir con esto exaltado? Como le pasó al publicano, que el publicano fue ¿qué? Justificado. ¿Quién no fue justificado en sus oraciones delante de Dios? El publicano que se creía el justo, el santo, el piadoso. ¿Quién fue justificado delante de nuestro Dios? El publicano que sí reconoció que delante de Dios que merecía su perdón y su pecado, humillándose delante de él. Así que el publicano fue justificado delante de Dios. Así que, iglesia, es importante que esta palabra en la cual estamos leyendo lo dijo también nuestro Señor Jesús en Mateo 23:12. En Mateo 23:12 Jesús también utiliza estos mismos términos refiriéndose a la conducta de los fariseos. Vámonos a Mateo 23:12. Dice la palabra de Dios. Dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y fíjate cómo estas palabras Jesús las utiliza al mismo pueblo religioso, al mismo pueblo en la cual era el perseguidor de Jesús, era el opositor de Jesús, porque aunque ellos se sabían la ley y los profetas y sabían cómo Isaías anunciaba la venida de Jesús, no pudieron ver que delante de ellos estaba el Hijo de Dios por su orgullo y por su altivez. Y siempre Jesús a los escribas y fariseos siempre les recordaba, sus corazones están lejos de Dios por su apariencia de orgullo, por querer sabérsela toda, por querer menospreciar al prójimo, por querer llevar una carga que no pueden llevar.
Esa era la forma como Jesucristo trataba de decirle a los fariseos: cambien de conducta, cambien de actitud, cambien de pensamiento, siempre miren para hacerle el bien al prójimo, no señales, no critiquen, no juzgues, porque de eso se encarga el Señor. Eso era lo que prácticamente Jesucristo en sus enseñanzas, cuando se encontraba con un fariseo, con un escriba, siempre trataba de decirles que derribaran ese corazón altivo y orgulloso. Ahora bien, iglesia, el apóstol Santiago, vámonos a Santiago, capítulo 4, versículo 6, también se refiere a esta actitud. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Dice: pero Dios, Él da mayor gracia, porque esto dice Dios, que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, indicando de que la humildad es una de las características más arraigadas de todo cristiano. Toda persona que es convertida al cristianismo, lo primero que el Espíritu Santo transforma en el corazón del hombre es el orgullo, es el corazón altivo, es el querer reconocimiento, es querer enaltecerse. Recuerde que todas esas características no le pertenecen a los hijos de Dios. Las características de los hijos del diablo y del mismo diablo es que siempre quiere vanagloria, siempre quiere enaltecerse, quiere siempre ser orgulloso, siempre quiere ser altivo, siempre quiere que le rindan pleitesía. Y nosotros como cristianos, cuando llegamos a los pies del Señor, el Espíritu Santo nos transforma nuestro corazón de un estado de orgulloso a un estado de humildad. Y por eso es que el apóstol Santiago nos dice en esta palabra: Dios resiste al soberbio y lo mira de lejos. A Dios como que le patea la actitud arrogante y orgullosa de personas que se la saben todas, pero que a la realidad, no, como el fariseo, son personas que están lejos de Dios. A Dios lo que le importa es tu corazón, y es mi corazón como el publicano. Por eso los cristianos debemos actuar como actuó él. El publicano no seguía la tradición de Moisés. El publicano no guardaba la Torá, pero el publicano sabía que había un Dios y que subieron juntos a orar. Y él decía: Señor, vengo delante de ti porque reconozco que necesito tu perdón. Porque reconozco que necesito tu perdón. Y esa era la manera como Jesús le decía a las personas que escuchaban esta parábola: mira cómo el publicano, no siendo de la práctica de la ley de Moisés, fue justificado delante de mi Dios. Así que es importante, iglesia, que si nosotros queremos ver cara a cara al Señor, debemos rendirnos delante de Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón que realmente en nuestras oraciones no deben de ser inconstantes. Esa es otra de las cosas que debemos de hacer. No solamente debemos ser inconstantes, sino que le pidamos al Espíritu Santo que avive el fuego en nosotros, que si nosotros estamos siendo inconstantes en la oración, pidámosle con gemidos indecibles, como dice el apóstol Pablo, gemidos indecibles, decirle: Señor, te necesitamos, te necesito, Señor. Toma el control de mi vida, de mi cotidianidad, de todo lo que hago, Señor. Apártame para ti, Señor. Llévate de mi vida todo cansancio producido por el día a día. Y sabes una cosa, cuando llegamos así delante de la presencia de nuestro Dios inmediatamente empieza a manifestarse en su amor, en su bondad, en su misericordia. Así que, iglesia, el llamado de esta noche
es que nosotros como iglesia estamos clamando a nuestro Dios en medio de un ayuno para que Dios empiece a colocar en nuestra mente y nuestro corazón, corazones compasivos, corazones que nos movamos a misericordia, así como alguna vez alguien se movió en misericordia y me predicó de Cristo, y gloria a Dios por esa persona que me predicó de Cristo, y hoy por hoy le doy gracias a Dios por su vida, porque fue la persona que usó Dios para traerme a los pies de Cristo. De esa misma manera, Jesucristo desea que tú también lo hagas. De esa misma manera, como fuiste atraído por una persona que Dios usó para que estés en el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, el Señor Jesús nos dice en su palabra, resistamos al orgullo, desechemos el orgullo, desechemos las oraciones del egoísmo y le entreguemos al Señor esa oración donde nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios a intercesión por los perdidos. También es importante resaltar que nuestro Señor lo que quiere y anhela en cada corazón, en cada uno de nosotros, es que siempre lleguemos con una actitud de humildad, de reverencia delante del Señor, reconociendo antes que cualquier cosa que necesitamos de su presencia.